vamos a hablar de un término que seguramente no es muy común. Vamos a hablar de la identidad nacional. Común, digo, en estos espacios, a veces uno los toca siempre cuando, por ejemplo, es 28 de julio, fiestas patrias, ahí hablamos de identidad nacional, de arraigo, pero ¿qué significa exactamente eso? Estamos con el presidente del Instituto Peruano de Gestión Municipal, el señor Martín de Acevedo García, para hablar de este tema que no necesariamente está vinculado con los temas municipales, pero que sí es interesante explorar. Buenas noches, señor Acevedo. Y coméntenos qué significa exactamente estos asuntos de identidad nacional o de arraigo en un contexto en el que hay que decir las cosas, la crisis económica, política, ha implicado que mucha gente cuestione justamente cuál es su vínculo con el Perú, ¿no? Que no es un solo país, sino que incluso hay varias identidades, hay varios países, hay incluso hasta movimientos que se quieren apartar de lo que es una unidad. No sé cómo entendemos en ese contexto estas dos palabras, identidad y arraigo. De forma muy sencilla, Maite. En el 2021, el Tribunal Constitucional tuvo una gran iniciativa de generar este libro, donde varios librepensadores como nosotros planteábamos temas. Y en ese momento, porque me venía dando muchísimos años vuelta en la cabeza, nos referimos nosotros al sentido de pertenencia versus el hecho de escuchar frecuente, coloquial, sistemáticamente, recurrentemente y hasta despectivamente referirnos a nuestro país, el Perú, como este país o este país o este país, y no decir o acostumbrarnos a decir nuestro país, sea en el gobierno nacional, en el gobierno regional o en el gobierno local, como referían tus invitados anteriores, es nuestro país en principio. Pero eso ocurre inconscientemente, subconscientemente, te decía, porque no hemos logrado desarrollar muy bien el sentido de pertenencia, es decir, saber que este país, nuestro país, el Perú, nos pertenece a todos. Y en cada una de sus partes y en cada uno de sus logros, inclusive como ayer en el deporte, antes de el sinsabor de la derrota, sentirlo siempre cerca de nosotros, bastante bien arraigado, como sostienes tú, pero eso se cultiva y se desarrolla, como conversábamos off the record. ¿Por qué? Porque te nace a partir de que tienes arraigo con tu familia, arraigo con tu terruño, arraigo con lo que has vivido en tu niñez, en tu juventud e inclusive en la adultez. Finalmente, sea donde quiera que te hayas encontrado en el Perú, y con mayor razón cuando emocionalmente, estando en otra parte, escuchas una canción o ves nuestro símbolo, ¿no? O sea, me pasó, por ejemplo, en julio que vi pasar un carro raudamente y tenía una bandera peruana, y es que estábamos en fiestas patrias acá, yo estaba en el extranjero y me emocionó eso, ¿no? O sea, esa sensación te debe nacer siempre espontáneamente cuando lo has desarrollado. Exacto, pero como decía al comienzo, eso no quita que hoy tengamos un contexto en el que, por ejemplo, aparecen los reclamos legítimos de que en el Perú hay distintas identidades, que hay distintas procedencias, incluso muchos hablan de varios países en un Perú, ¿no es cierto? Entonces, en ese escenario, ¿cómo podemos justamente desarrollar ese arraigo, ¿no? Y que, como digo, a veces cuestiona justamente esa una unicidad que tiene el país, ¿no? ¿Cuál es la respuesta moderna o eventualmente más creativa a esas demandas? Maite, para ello habría que recordar o tratar de encontrar dónde se inició todo esto. Aproximadamente nosotros planteamos en la hipótesis hace 200 años o hace 500 años. Casi da lo mismo porque estamos hablando de la vida republicana y su desarrollo, o desde antes con la conquista, de la forma como nos fueron tratando en la conquista, y luego en la vida republicana, como ya todos nosotros mismos, los peruanos, nos hemos desarrollado respecto de lo que íbamos logrando y consiguiendo para nosotros mismos. Entonces, me explico, se comenzó a desarrollar el país de una manera bastante bidimensional, podríamos decir, ¿no? O sea, tener y sentir casi en la práctica como si tuviéramos dos países dentro de un mismo territorio. Y eso se fue acentuando con la centralización y con la migración de las provincias a Lima. Somos en estos momentos aquí en Lima 13 millones de peruanos, de los cuales el 92.8% somos de provincias. Yo, por ejemplo, soy de Iquitos, ya tengo más de 30 años viviendo acá, y eso ha ido increciendo
desde la década del 40 del siglo pasado, en los 80 del siglo pasado, pero se ha desarrollado, se ha incrementado exponencialmente en los primeros años y las 2 primeras décadas de este siglo ya, respecto de Lima y las provincias. Por eso es que los reclamos, la fuerza con que estas marchan en el norte, en el sur, contra Lima, y vamos a tomar Lima, y todo eso se siente, como tú mismo lo acabas de preguntar, pero no se explica en qué momento empezó, y resulta que algo nos han hecho, que nos han terminado por dividir y no sentirnos en un mismo país, en un solo país, en nuestro país, con el sentido del arraigo de lo que tenemos. Y resulta aleccionador y triste a la vez ir al extranjero y, por ejemplo, corroborar en Medellín que el sistema nacional, el sistema integrado del transporte, el colombiano, el de Medellín, claro, lo cuida con muchísimo cariño, porque le ha costado 25 años desterrarse de haber sido considerado una ciudad del narcotráfico y del más grande capo de la droga, a tener ahora un sistema integrado del transporte. Ojalá que a eso propenda Lima, que está cerca de integrar su transporte, y que en efecto se cuide como lo cuida Colombia o Curitiba en Brasil. Claro. Ahora, ustedes que han estudiado y han hecho este libro, ¿cómo logramos entonces justamente armonizar esas distintas identidades, estas procedencias en un discurso en donde todos sintamos que nos pertenece el Perú, ¿no? Que hoy día ya casi creo que es un gran reto. ¿A qué evidencias han llegado o cuál es el marco jurídico eventualmente que tenemos que propender para que todos sintamos que somos lo mismo, respetando obviamente las procedencias? Claro, y las diferencias y particularidades entre uno y otro. A partir de que entendamos que finalmente tenemos un proyecto, llamémosle el proyecto Perú, porque es nuestro país, y la idea es eso, ¿no? Comenzar a tratarlo como nuestro país y comenzar a sentir desde siempre el sentido de la pertenencia y las soluciones que nuestro país necesita. Los señores esbozaban algunas, yo voy a decir otras, que en el 2021, cuando se hizo el libro, estaban dando vueltas en la cabeza de todo el mundo, ¿no? En el Perú. El tema del control de la salud y del COVID, la reactivación económica, la educación y la salud en el sentido ya cotidiano vinculado a la recuperación económica. Pero ahora se tienen que haber agregado de un tiempo a esta parte, desde el 2017 más exactamente a esta parte, el tema de la delincuencia, y comenzar a contrarrestarla de cada uno desde su rincón y desde su perspectiva y desde su objetivo, tratar de acabar con ella. Y el otro tema es del tránsito y la vialidad. Todo eso es violencia. Finalmente todo eso vincula con la seguridad ciudadana. Si alguien está manejando, te puede haber pasado a ti, y ves que de pronto por cualquier lado se meten 3, 4, 5 motociclistas en motos lineales. Esos señores no están respetando las reglas de tránsito y están generando violencia, porque a partir de ahí generan una mala praxis, una contracultura, y termina en algunos casos pues haciendo que el ómnibus vaya y se estrelle contra un paradero y arrase con los peruanos que están ahí esperando su ómnibus para ir a su trabajo, por ejemplo. Entonces, claro, en esos detalles hay que entrar, y hay que recalcar de que el tránsito y la vialidad vienen a ser un problema que se agrega a esos 4 ejes que decíamos nosotros el 2021, que debe caminar a una solución cogido del sentido de pertenencia y de que sabemos que el Perú es nuestro país, no este país. Exactamente, y el nuestro país tiene que ver con cosas concretas desde el lado de la ciudadanía, algo que en verdad pues también no se valora mucho, pero por ejemplo el pago de los impuestos tiene que estar vinculado con una devolución que tiene que ver por ejemplo con lo que usted indica, ¿no? Buenos servicios de transporte, un buen servicio público, funcionarios de calidad, cosas que lamentablemente no vemos. Entonces a veces esa situación, esa brecha que hay entre lo que uno aspira, lo que finalmente le devuelve el país, también genera esta suerte pues de desarraigo, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede solucionar esos problemas, digamos, en pleno siglo XXI, señor de Acevedo, a través de una invocación a elementos probablemente más solidarios o eventualmente vinculados también a otros elementos más culturales? A partir de que se debe ir proponiendo a la clase dirigente y a la clase política de nuestro país estos problemas y la forma como deben ser solucionados los mismos, ¿no? Por ejemplo,
partiendo nada más, como decíamos hace un momento, el artículo 52 de la Constitución norma sobre la nacionalidad, pero no es suficiente ser peruano de nacimiento o de padre o madre peruanos, sino en efecto cuando estás aquí, contribuir a que tu clase dirigente, por ejemplo, tenga una buena reforma electoral que hace mucho tiempo necesita para no tener la misma clase dirigente y política século seculorum, por siempre, siendo elegida, porque nada conseguiremos si se cambian si no se cambian las reglas y nos vamos, por ejemplo, a elecciones adelantadas, a un proceso electoral adelantado, porque con las mismas reglas va a seguir saliendo las mismas dirigencias de los mismos partidos políticos endebles, como dijeron tus invitados anteriores, y de la misma clase política y dirigente que hoy en día tiene acusaciones verdaderamente terribles, por decirlo de una palabra bastante bien sencilla y entendible. Y esa clase dirigente tiene que tomar conciencia a partir de que, en efecto, hay personas como la Sociedad Nacional de Industria y sus dirigentes y los gremios o la sociedad civil misma que está proponiendo cosas y que deben ser recogidas en alguna parte del país, ojalá, como bien ya lo han dicho el Premier y la Presidenta, en efecto recojan estos, coordinen con el Congreso, se saquen estas normas y de una vez por todas comencemos a solucionar lo que a todos los días y en cada esquina nos desangra: la seguridad ciudadana y la anomia en el transporte y la vialidad. Solucionar esos problemas en buena hora, que el Premier y la Presidenta ya le han pedido al Congreso las facultades legislativas, y en ese camino el Congreso maduramente también diga, en efecto, hay que trabajar estos dos problemas y hay que salir adelante, y a partir de ahí se va a ir tejiendo una banderita que se va a llamar nuestro país y el arraigo con él, y saber que es el Perú desde cualquiera de los rincones en que te encuentres. Y para cerrar, creo que la forma más clara de sentir nuestro país es cuando vemos nuestra posición en el mundo, ¿no? Ahí también hay una banderita que se ha ido moviendo muy bien sobre ese tema. ¿Cómo podemos cerrar? O sea, la identidad también se construye respecto de con quién nos comparemos, ¿no? Exactamente, exacta y correctamente, ¿no? Nosotros decíamos hace un momento, por ejemplo, en el caso de Curitiba, cuán perfecto funciona el gobierno local ahí en esa ciudad. Y te puedes comparar para traer cosas positivas y ver que en efecto tu banderita se va moviendo en el sentido que tú dices y que tú lo sientes, y traes eso para que en tu patria, en tu país, en nuestro país, ese tipo de desarrollos comiencen a tomar cuerpo, comience a cuidarse el sistema integrado del transporte que algún día debemos tener totalmente concluido, y que se comience a cuidar cada una de las partes de nuestro país, impidiendo de que alguien lo destruya o lo pueda minar. Y entonces, a partir de ahí, se construirá una nueva generación con la juventud que viene de atrás, haciéndole notar que es nuestro país, el Perú, y el sentido de la pertenencia está ahí. Es cuestión de que subjetivamente tú te propongas y asumas de que, en efecto, cada uno de los rincones del país y lo que éste logre y lo que cada uno de nosotros logre forma parte de nuestro Perú. Así es, exactamente. Le quiero agradecer mucho por este diálogo tan interesante. No hablamos con mucha frecuencia de lo que nos hace parte de una nación, que es justamente eso de la identidad y sobre todo lo que nos arraiga, lo que nos ata a este suelo maravilloso que nos ha visto nacer. Muchas gracias por esta charla, señor de Acevedo, y estamos llegando al final con todos ustedes. Como siempre, compartimos imágenes